amigos, ¿qué tal? Los que me conocen, soy el doctor Marco Antonio Rodríguez Infante y bueno, bienvenidos aquí a este canal de nuestras redes sociales, de videos, de compartir. El día de hoy estoy con mi amiga Cintia Sánchez, Hola. con la cual vamos a platicar de algunas cosas acerca de los nuevos proyectos, todo el trabajo que estamos haciendo con la gente, con todos los grupos, los talleres, para que de alguna manera ustedes se puedan enterar qué es lo que hacemos y compartir para las personas que crean que les pueda servir o nos deseen acompañar. Entonces, bueno, pues aquí estamos Me con encanta la Cintia. idea, me encanta ¿Qué la te idea de parece? estar contigo y de compartir, porque además, bueno, yo quiero empezar desde el principio, ¿no? Venga, sí, sí. Tú tienes una formación como médico, Ajá. como cirujano plástico. A ver, Sí, bueno, cuéntame. mi historia Ajá, de hecho, tengo que escribirla por ahí. sí. Eh, realmente, recuerdo cuando era muy pequeño, me hicieron un diagnóstico como profesional y salí que pues yo era músico, que era sacerdote y que también era médico. Ok. Eran como mis tres vocaciones o mis tres cualidades más importantes en cuanto a la cuestión de carrera. Pero en esa época, pues dije, bueno, de músico me voy a morir de hambre, o sea, con los paradigmas de chamaco que Lo que traía. te dicen en las casas. Sí, me compré ahí Sí. una historia, obvio no es cierto, ¿verdad? Después dije de sacerdote, pues como que no me late, ¿verdad? Esto de renunciar a las muchachas, pues Pues, no. hasta la fecha como que todavía no me cuadra mucho. Entonces dije, bueno, medicina, pues me gusta, etcétera. Entonces tomé medicina, pero siempre me quedé como con un deseo de verdad, o sea, de las misas, de oficiar cosas, ceremonias, De dar de mensajes, de rezo, transmitir, de porque ayudar, pues puede a mí me ser. encanta, ¿no? Me encanta siempre Ajá. estar al frente, compartiendo, explicando. Bueno, tengo como una facilidad para explicar temas muy complejos. Me acuerdo cuando estaba en la Facultad de Medicina, les daba clase a mis compañeros de bioquímica Ándale. porque se me hacía fácil entender todas las reacciones que pasan dentro del cuerpo y se los explicaba sencillo, o sea, me tomaba los libros, los estudiaba, los condensaba y después se los compartía a mis propios compañeros. Varios que me siguen, tengo ahí en mi Facebook, por cierto, varios excelentes doctores, pues me daba por dar Entonces, clases. explícame, por favor, ¿no? Exactamente, entonces, Ajá. bueno, traigo ahí ese tema de hablar, de exponer, de compartir, de usar mi voz para muchas cosas. Y bueno, todas las cosas fueron evolucionando de alguna forma. Termino medicina y bueno, pues yo estaba buscando también una especialidad que dejara mucho dinero, que fuera muy interesante y que se divirtiera uno con las manos, ¿no? Para la cirugía plástica. Termino cirugía plástica, yo me gradué en el año de 2001 Ok. como cirujano plástico y me voy a la ciudad de Cancún. Pero recuerda que me había yo quedado con la historia del sacerdocio. De tal modo que ahí en Cancún comencé a estudiar astrología con mi amigo Fernando Quintero, al que siempre mando a la gente ahí en Pues Cancún con él. empezaste a abrir como ese panorama de no solamente la ciencia, sino algo más. Pues es que desde muy pequeño, o sea, a mis 10 11 años, yo empecé a estudiar budismo. O sea, la religión católica en la que yo fui crecido nunca fue de mi agrado total porque yo decía, es que hay cosas que aquí no me suenan. Y comencé a estudiar budismo tibetano, el cual me encuadró completamente con lo que yo veía en la existencia, en mi vida, con las cosas que yo sentía. Y cuando termino yo mi especialidad de cirugía plástica, me voy a retomar ese camino, o sea, el camino de la reencarnación, de cómo reencarnamos, en dónde, quién fui yo, quién fue mi pareja,
estudio astrología. Como abrirte a otro universo. Exactamente, ¿no? Entonces, estudiando astrología, que es una ciencia fenomenal, profundísima, te puedes dar cuenta de la perfección que hay entre nuestra personalidad, nuestro destino, las sincronías que hay en la existencia y el movimiento de los cuerpos celestes. O sea, es algo espectacularmente fuerte, cómo los seres humanos promedio, o sea, los maestros, los grandes maestros, pues se liberan de esto, pero nosotros estamos influenciados por todas las ondas gravitacionales y todos los fotones que nos mandan los astros, la luna se sabe, cualquier agricultor te dice que hay que sembrar las semillas en una fase de la luna, que hay que cosechar en otra fase, etcétera, porque saben que la luna pues, mueve toda la savia y los movimientos celulares dentro de las plantas, ¿no? Oye, pero me imagino que tú en ese momento ya estabas como de, pero ¿por qué la gente se enferma? O sea, ya le dabas como otra interpretación más allá de la pues, ciencia y la medicina como tal. Siempre, ¿no? O sea, obviamente pues yo también traía un chorro de cosas, ¿no? O sea, así como insatisfacciones, temas de adicciones, cosas así que empecé a buscar. ¿Por qué? ¿Cómo salir de ahí? ¿Por qué venían ciertos patrones? ¿Por qué había yo nacido en esta familia? ¿Cuál era el sentido de muchas cosas? Y comencé a ver que la verdad, como seres humanos tenemos acceso a una información privilegiada, maravillosa, que una vez que tú sabes esta información, todo cambia. Por ejemplo, ¿de dónde viene tu alma a este universo? Tú sabes bueno, te estoy preguntando, ¿tú sabes que? Pues yo creo que queremos saberlo todos. Cada alma viene de un lugar diferente del universo, o sea, no todos venimos del mismo lugar. Esto es algo muy, muy impactante. Somos seres diferentes, somos almas que estamos acostumbradas a cosas diferentes y que manejamos la energía totalmente distinta. Somos como diferentes razas cósmicas. ¿Okay? Oye, y en ese momento cuando tú empezabas, te empezaban a caer como todos esos 20, sí, ya tu trabajo fue paralelo, o sea, empezaste a ver la vida de otra manera, empezaste a trabajar en este tipo también de temas. Bueno, yo pues puse mi consultorio de cirugía plástica, en ese momento trabajaba en el Seguro Social, en el Hospital General allá en Cancún, pero todo el tiempo que yo no estaba operando, que no estaba en el consultorio, todo el tiempo estaba yo estudiando, devorando libros acerca de todas las filosofías de vida, religiones, teorías de la existencia, y encontré un camino muy interesante por ahí, la vida, más bien el camino me encontró, que es el tema de cómo funcionamos en cuanto a la satisfacción, las emociones, por qué sentimos vacíos, por qué nos deprimimos. Un día encontré una corriente de pensamiento derivada de otras corrientes que estaban en boga en Estados Unidos en los años 90 y 80, como el todo lo que son works y todas estas corrientes. Y lo empezaste a aplicar a tu vida. Pues empecé a integrar todo, empecé a integrar el conocimiento científico que yo tenía de neurología, de neurociencia, de bioquímica, de fisiología humana, y lo empecé a mezclar con la astrología, con las vidas pasadas, con la cuestión kármica, y empecé a entender la vida y la medicina en una esfera de 360 grados. Cuando a nosotros en la facultad nos enseñan medicina, nos enseñan una pequeñísima parte del ser humano, que es un rostro nada más. Exacto, ¿no? que es una cara. La parte física, ¿no? O sea, somos moléculas, somos células, somos neurotransmisores, somos químicos, ¿no? Pero en la Facultad de Medicina no te enseñan cómo el alma se adapta al cuerpo, cómo se mete. No te enseñan cómo las células, por ejemplo, responden a los cambios emocionales en fracciones de milisegundo, cómo el DNA
se modifica su función y su lectura y sus reparaciones en base a nuestras emociones, y no nos enseñan muchas cosas que nos permiten ver al ser humano como una entidad completa. Claro. Una de las partes más importantes que yo me di cuenta en esa época es que si tenemos 360 grados y a nosotros nos enseñan en la Facultad de Medicina un 40% o un 50%, a lo mucho, estoy exagerando. Sí, claro. A veces la causa de las enfermedades No de una era lo persona físico. están en el otro porcentaje, o sea, en los otros grados. A veces el origen de una enfermedad está en la parte espiritual. A veces el origen de una depresión está en una historia de vidas pasadas. A veces un cáncer, una leucemia en un niño tiene que ver en cómo él fue concebido, en qué pensaron los padres al momento de concebir este ser. Entonces, el ser humano lo empiezo yo a estudiar por allá del 2003, 2004, ya hace algún Porque además tiempecito. entonces fue muy rápido, o sea, todo este cambio de chip, ¿no? Pues fue es muy que rápido. mira, pues sí, no, porque toda Ya mi te vida venías he preparando. estudiado, ¿no? Toda mi vida yo soy un fanático del estudio, o sea, no hay un día que no estudie yo, o sea, en mi vida. Y a veces, o sea, pido días enteros para poder leer libros, me encanta siempre estar descubriendo y saber más de las cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo de pronto llega el momento en el que dices, pues ya, o sea, dejo el consultorio, dejo el quirófano? ¿Cómo es? Ocurrió un tema que llegó una amiga allá en Cancún, bueno, después se hizo mi amiga, llegó la paciente. Bueno, primero voy al caso de Antonia, mi querida Antonia, que ahorita vive en Alemania, por ahí. Me llega una niña de 4 años, o sea, ahorita ya está más alta que yo, o sea, con asma y con crisis bronquiales muy fuertes, que cada sábado eran crisis y hospital y nebulizaciones. Los sábados. Los sábados, Ajá. viernes y sábados. Le doy una terapia con unas máquinas ahí que tenía y le doy unas como flores de Bach, cosas así. Ajá. La niña entra en una crisis de asma muy fuerte y después se cura y después nunca jamás en su vida volvió a tener asma. Okay. Y dije, wow, literalmente con 2 terapias, 2 sesiones de terapia que le di a esta niña, se curó de asma. Y dije, bueno, a ver, espérame, aquí hay algo más. Aquí hay algo importante, Claro. ¿no? Y después vino un caso que siempre comparto en los talleres de una paciente que llega con una esclerosis múltiple terminal y desahuciada, ya por todos los médicos, ya había pasado por todos médicos en Estados Unidos, en México, internistas, reumatólogos, inmunólogos, genetistas, ya había pasado Te había hecho por todo, o sea. Y le dijeron, pues está usted desahuciada. Llegó literalmente con muletas, bastón, pañales y ya no podía manejar, ya no podía comer bien, se le olvidaba que estaba comiendo, etcétera. Y me dijo, pues ya no hay nada que hacer. Entonces le dije, bueno, pues vamos a quitarte todas las medicinas y como ya no hay nada que hacer, pues vamos a aplicar lo que yo sé, a ver qué ocurre. ¿Y qué fue? Bueno, a los 2 meses de terapia emocional, porque encontramos la raíz, que ya se los explicaré, este caso es muy interesante, la raíz había ocurrido 4 años antes, con un accidente automovilístico, etc. Le hice una regresión a este evento y le hice purgar, eliminar, sacar de su campo energético muchas emociones que se habían quedado atoradas en este accidente. Que por eso ella no se podía mover. Exactamente, ¿no? Ajá. Y a los 6 meses, para no hacerte la cansada, a nuestros amigos, a los 6 meses, esta mujer estaba curada en un 95%. Wow.
caminando, manejando. Tenía en esa época un niño de 2 años, que ahorita pues ya creo que tiene 20, no sé cuántos, ya está grande. Y a los 6 meses estaba oficialmente curada. De esto ya tiene más de 13 años de la curación, y a la fecha ahorita sigue totalmente curada, feliz, asintomática, porque no solo nos quedamos en el origen de esa enfermedad, sino nos fuimos mucho más profundo Siguió trabajando a otras cosas familiares, kármicas, de infancia, de gestaciones, energéticas. Y bueno, pues a la fecha esta persona pues está perfectamente bien. Y así te puedo dar una gran cantidad de casos donde yo veía en un consultorio que tenía en Cancún en las tardes, aunque operaba en las mañanas, yo veía que la gente se curaba. Las transformaciones completas. Sin medicinas, que esta es una de las cosas que yo hago, o sea, si acaso les doy un poco de aceites esenciales, alguna tecito, algo así, pero en realidad mi terapia es como manos libres, o sea, es sin tocar, sin dar nada, o sea, cambiar, sí, claro, evidentemente a veces cambiamos la dieta o los hábitos, etcétera, pero realmente yo encuentro por ahí del 2004, 2005, que la medicina que se practica no es funcional, no es, si uno es ético. Yo ya sabiendo todo esto, yo no podía seguirme dedicando a algo que yo sabía que no estaba cumpliendo con una función real de curación del alma, de la mente, del espíritu, del cuerpo en las personas. De una sanación integral. Por lo tanto, decidí crear mi propia medicina. ¿Hace cuánto fue esto? Pues esto fue en el 2004-2005, porque en el 2005 yo cierro todos mis consultorios de cirugía plástica, cierro la clínica, me retiro de todos los hospitales en Cancún y rento una casa allá en California. Varios de los que me siguen conocieron esa casa historia. Y en el 2005 se abre mi primer centro de meditación, educación, terapia, sanación emocional y espiritual allá en Calle California, por la Avenida La Luna. Te digo, muchos fueron ahí. O sea, pero ve todo simbólico, ¿eh? La luna. ¿No? La pues, luna, claro. Y pues ahí empieza, en el 2005 empieza este camino, un camino que también en estos 14 años, este camino pues ha avanzado, ha crecido. Ya tienes talleres, cursos, no, bueno, pues, ha evolucionado, claro, así de una manera que yo nunca, o sea, me imaginé que iba yo a llegar hasta donde he llegado. Qué maravilla, porque además has de tener muchísimos testimonios de gente que ha transformado no solamente su vida, sino su realidad, o sea, el pensar distinto, el hacer cosas distintas. Pues mira, lo que pasa es que la medicina que yo manejo está el paciente, pero lo que sanamos es todo su entorno, su cuerpo, el alma, todas las memorias, desde vidas pasadas, desde cuestiones familiares. O sea, trato de crear para cada persona, esto también es importante, a cada persona le encontramos lo que necesita, o sea, a la carta. Sí, eso es personalizado, como nada de... programa a la carta. Ándale. ¿Okay? Aquí es sanación a la carta. A la carta. O sea, es totalmente personalizado. Exactamente. Tú ves a quien llega a ti como un individuo, no es así como una receta para todos. Pues es que... O sea, no puede ser así. Somos seres tan complejos, ¿no? Claro. Por ahí estaba diciendo en una charla que di en Mindalia, de dónde vienen las adicciones. Es que somos seres súper complejos, o sea, súper difíciles de comprender. Y una misma enfermedad o una misma adicción trae en cada persona trae orígenes completamente diferentes, y además cada persona
está abierta a diferentes cosas. No todos los seres humanos reciben las mismas terapias igual, ni una terapia que le es muy efectiva a una persona puede no ser efectiva a otra persona. Eso me encanta, porque además tiene que ver también, o sea, las personas se acercan contigo, pero sí tienen que hacer un trabajo. O sea, todos tenemos que hacer el trabajo. Tú eres esa persona que nos va guiando en el proceso. Así es. Pero se trata también de responsabilizarte tú. Realmente, esto es una de las primeras partes del proceso, entender que cada persona, cada ser humano es responsable de su propia enfermedad, de su propia situación de vida, de su propia codependencia. O sea, cada ser humano es responsable de estas cosas, y no es que tú vengas conmigo a que yo te haga el milagro. Sí, claro, no. Yo te voy a enseñar a que tú hagas el milagro. ¿De dónde viene la palabra doctor? A ver. Viene de la palabra griega eductor, que es educación. Que yo te eductor, le quitas la E y es doctor. Entonces, la palabra doctor quiere decir originalmente el que educa. Que finalmente es todo lo que querías hacer al principio y para lo que estabas diseñado. Que así se creó la medicina. O sea, Hipócrates, y todo lo que es la parte griega, que era muy mística esta medicina de los griegos. Pitágoras y todas estas cosas, gente pues muy sabia, le llamaron los eductores, los doctores, que son los que enseñan. Por eso cuando tú eres un doctor en filosofía, es el que enseña filosofía. Claro. Si eres doctor en ciencias médicas, es el que enseña esto. Entonces somos educadores, y el paciente es el alumno que viene a aprender cómo curar sus relaciones, sus emociones, su cuerpo, su realidad, claro, su abundancia, etcétera, ¿no? Oye, doctor Marco Antonio Rodríguez, ahora entonces, con todo este bagaje, das terapias, talleres, consultas, cursos. Bueno, sí. O sea, hay mucho en lo que las personas pueden venir a educarse y transformar su realidad. Claro. Mira, si entendemos que yo quiero ayudar a la gente a que no sufra, que es como, soy como fanático de eso. Que seas feliz. No sé, por alguna razón, a mí me gusta ver como alguien que llega deprimido, perdido, ahora sí que, como decían en una canción del Festival OTI, triste, cansado y sin ilusiones por ahí, ¿sí? Cuando yo era chiquito, ya llovió, ¿verdad? Cuando estás así, me encanta cómo a través de una frase, de una explicación, de un tiempo, de un taller, porque pues me he especializado en eso. O sea, ¿cuáles son los modos de cambiar, de darle la vuelta a la mente humana? Que la mente humana es realmente nuestro sistema de funcionamiento. Nosotros funcionamos en base a las creencias, programas, ideas que tenemos con respecto a nosotros, al universo y a las relaciones. Retomando un poco la entrevista al principio, pues te dije que me daba mucho gusto enseñar bioquímica en la Facultad de Medicina. Realmente lo que yo explico, lo que enseño a la gente es como una bioquímica del espíritu, una bioquímica del alma. O sea, cómo funciona, cómo el alma posee una mente, cómo esa mente se enferma, y esa mente enferma crea emociones enfermas, y estas cosas se empiezan a encarnar literalmente en cada célula, y empezamos a crear un entorno enfermo, un entorno con carencias, con envidias, con celos, y esto es la bioquímica de tu alma no está funcionando bien. Entonces sería como entender que el síntoma físico es la gran posibilidad de entender el síntoma emocional. Pues hace unos
2 años que di una conferencia con esta Julieta Lujambio, por ahí. La conferencia se llamaba El cuerpo grita lo que el alma calla. Claro. O sea, lo que la mente calla, ¿no? Claro. O sea, entonces realmente un dolor, una tendinitis, un problema tiroideo, un problema ocular, una conjuntivitis, una hipertensión, una gastritis, una colitis, unos miomas, cada enfermedad nos está hablando de un proceso álmico, mental y emocional que no está bien, y el cuerpo entonces aguanta como varios años teniendo este relajo energético atrás, hasta que lo lo amortigua, exterioriza, hasta que dice ya no puedo más, y entonces se crea una enfermedad, se crea un síntoma, y el síntoma nos está gritando, atrás de mí hay una cantidad bárbara de cosas que debemos de sanar. Claro, entonces te atascas de medicinas, pero no pasa nada, bueno, porque no estás yendo al origen. Sí pasa porque te quitas el síntoma. Sí, o sea, ya no te duele, y pero... al quitarte el síntoma, lo que está atrás sigue creciendo. Claro. Y se sigue haciendo más fuerte y más poderoso mientras tú vas tomando la pastilla, por ejemplo. Sí. La hipertensión, el problema cardíaco, está dado por un problema en el dar y el recibir el amor, tal cual. Esa es una dureza, una falta de gozo, una falta de alegría, y esa energía se va guardando en el corazón. Si tuviéramos todos esta educación de decir, bueno, ¿por qué Juanito o Pepito se están poniendo hipertensos? Y pudiéramos enseñarles, así como médicos, como una comunidad médica, que pues, esto, esperemos que si la humanidad existe en 100, 200 años, sé que así será. Sí. Veamos la vida de Juanito, veamos sus relaciones, veamos su historia sexual, veamos su concepción, y veamos por qué Juanito está cargando una energía aquí que está dañando el corazón. Ya. ¿Ok? Cuando a estas personas les ayudamos a relajarse, a dar y recibir amor, a amor, expresarse, a bailar, a recibir el masajito, a recibir la terapia tántrica, a empezar a disfrutar de su vida sexual, a soltar este tema de lo más importante en la vida es el trabajo, es el dinero, lo más importante en la vida son los demás. Sí. No yo. La presión, el estrés, el correr, el cumplir. Claro. Entonces, todas estas cosas, cuando hacemos esto, el paciente se va curando. Yo le llamo la medicina del alma o la medicina integral del ser. ¿Okay? Claro. Ahora, ¿qué hago en los talleres? Pues es como una cirugía para 20 o 30 personas. ¿Okay? Abrirse de capa donde con les todo. digo, a ver, miren, los humanos somos esto, funcionamos así, encarnamos de esta manera, las familias en donde encarnamos son elegidas así, nuestra relación con la madre es esta y hay nos códigos afecta en cada así. familia, nuestra relación con el padre, cuáles son los códigos de los abuelos, de los tíos, cuáles son los códigos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está codificado. Claro. Para repetir patrones de conducta y patrones mentales y emocionales familiares que ya pues tendremos. Así ya traes una carga. Luego nos platicas en otra cápsula. Bueno, el 16 de marzo voy a tener un taller del 2019, voy a tener un taller de todos los códigos familiares, de cómo heredamos las tragedias, las desgracias, los secretos, los abusos, los homicidios, los fracasos, las quiebras, cómo nosotros vamos heredando y nos vamos relacionando. ¿Y se puede romper? Se puede romper. Bueno, se debe de romper. O sea, es una de las cosas que nos deja Bert Hellinger. Maravilloso. Hace, no sé, 30 años que empezó a volverse popular esta cuestión en Alemania, y después Ingela Robbins se trajo aquí toda la teoría de las constelaciones, alumna directa de él, y bueno, en México ahora tenemos extraordinarios consteladores, pero
Pues bueno, del 360%, del 360 grados del humano, pues no todos somos especialistas en los 360 grados. Claro. Bueno. Entonces, pero en tus talleres sí encontramos. En los talleres les explico todo claro. el mapa, quién somos, por qué estás viviendo esto, de dónde viene la codependencia, cómo te puedes liberar de todos estos problemas. Hacemos una sanación muy importante con papá y con mamá, que son las relaciones pues más difíciles, claro. ¿no? Con nuestros hijos. De ahí ¿no? Depende la vida. Y bueno, tengo otros tallercitos por ahí donde vamos a hablar de todas las lealtades familiares. ¿Cuándo es este taller y en dónde? Bueno, es el 16 y 17 de marzo, es aquí en la calle de Álvaro Obregón, 151, en el piso 8. Aquí vamos a estar sábado y domingo, 16 y 17, pues haciendo un trabajo de liberación y reconciliación y de aceptación de todo lo que es la energía de nuestra familia, lo que es la energía de la vida, ¿no? Que pues es lo que nos dirige el destino, una de las tantas cosas, ¿no? Yo quiero que en una de las cápsulas que vamos a hacer justamente hablemos de esas lealtades y cómo romperlas, y que nos vayas contando cómo se repiten las historias en las familias, porque decimos, pero ¿por qué pasa esto? Y sí tiene mucho que ver con nuestro sistema. Pero Exacto. ¿en dónde te pueden encontrar? Redes sociales, todo, claro, para que vengan y de verdad que vivan la experiencia de encontrar esta sanación integral y completa el 16 y 17 de marzo. Claro. Bueno, me pueden me pueden mandar un WhatsApp literalmente a mi celular, que es el 55 79 50 92 06, o me pueden mandar un mensaje a través de mi Facebook. Tengo 2 Facebook, el personal, que está saturado, pero bueno, me pueden poner ahí seguir, que es Marco Antonio Rodríguez, y mi página de fanpage que es Doctor Marco Rodríguez. También, si desean conocer un poco más de todas estas teorías que manejo, pueden entrar a mi página de YouTube, buscan Doctor Marco Rodríguez, mi canal de YouTube, y ahí pueden ver, hay más de 40 sesiones grabadas de 1 hora aproximadamente, donde hablo de todo: salud, hijos, codependencia, amor, enamoramiento, adicciones, etcétera, ¿no? Y vamos a hacer muchas más de estas cápsulas. Claro, pues ¿sí? Vamos a ir haciendo poco a poco muchísimas. Pues muchísimas gracias, nos encanta. Gracias, y escriban, por favor, si tienen preguntas, si tienen comentarios, es muy importante la retroalimentación. Pues vamos a despedirnos con tu frase, con tu hashtag. Bueno, pues el hashtag ahora es todo es posible, ¿no? Somos seres tutipotenciales que nos podemos convertir en lo que nosotros queramos, ilimitados, tanto para abajo como para arriba. Y bueno, pues esperemos que podamos ir todos hacia arriba. Así es. Les mando súper abrazos, miles de bendiciones, y muchas gracias, Cintia, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Aquí. Y ahora veo, conociendo a Marco, que todo es posible. Todo es posible. Gracias. ¿Qué tal? Padrísimo.